Animo Negai desde hace un buen rato había dejado en claro que una de sus metas era tener doblado todo el contenido dentro de la plataforma, y es que prácticamente cualquier serie que llega o se agrega al catálogo tiene doblaje, además de que en los últimos meses se encargaron de alternar entre doblar parte del contenido que tenían en la beta sin doblaje, además de los nuevos títulos que se van sumando. En este video repasaré al menos los que para mí son los mejores doblajes de la plataforma, esto tomando en cuenta puntos particulares de cada serie y también sobre el tratamiento que se les dio. Cabe destacar que sí, van a hacer falta muchos porque pues no he tenido tiempo de ver todos los doblajes. Y aunque sí he visto una buena parte, algunos los he dejado en el camino por falta de tiempo y no tengo tanta información como para poder hablar de ellos. Por último, el orden de este conteo no quiere decir que uno me guste más que otro, simplemente fue acomodado así porque pues así me dio la gana. Sin nada más que aclarar, empecemos. Esta serie fue anunciada en el evento de lanzamiento de su versión final, y es que uno de los puntos que más me llamó la atención es que sí, como prácticamente cualquier doblaje de la plataforma, este sigue de lleno a la versión japonesa, lo que se ve reflejado en la voz y en la personalidad de los personajes, pero destacando el caso de Ilia, si bien su voz se parece bastante a la versión original, no se hace cansada de escuchar a pesar de que siempre hable un poco muy agudo. Diré que quienes se llevan el doblaje son Luvia con las pocas apariciones que tiene, principalmente porque la risa se logró trasladar de forma perfecta de la versión japonesa a la versión en español, sin sonar exagerada o antinatural. Algo que caracteriza a muchos o a prácticamente todos los doblajes de la plataforma es el hecho de que se le meta mano al guión para que se termine por ser más disfrutable, y no simplemente es un traslado de los subtítulos como tal. Esto se puede notar desde el primer capítulo, como cuando Luvia le dice a Rin que se compre un bosque y se pierda. Como siempre, pero con este nivel de magia, ni siquiera pude contenerla. Mírate, eres igual de necia que una mosca. Cómprate un bosque y piérdete. Ya veo. Pero no solo se queda en ese personaje, los que más se encargan de meter referencias son los bastones mágicos, particularmente Ruby, como cuando le dice a Rin que se parece a una de Sailor Moon. Igual que siempre, qué ropas tan vergonzosas para alguien ya mayorcita, ¿no? Es tu culpa que me vea como las de Kaiser. Quizás de las cosas no tan positivas del doblaje es que hay términos que a veces se utilizan en inglés y otras veces en español. Como todos los doblajes de la plataforma, este se emitió de forma semanal. Supongo que eran cosas que se definían en el camino, como que en un primer momento Rin diga preparación porque pues originalmente dice set. Preparación explosiva triple. Y después el término se utiliza en inglés. ¡Debes dejar de atacarla! ¡Time! ¡Set! ¡Tormenta de explosiones quíntuple! ¿Dónde está? De igual forma hay otros detalles menores pero que se quedaron, como que en el capítulo 3 Sapphire se refiere a Miyu como Yumi, o que en un capítulo posterior Luvia se refiere a Rin como Miyu. Esto último no es algo malo, pero me resulta curioso, y es que la versión en español es la única en donde el efecto de robot de los bastones es más que notorio. Personalmente no fue algo que se me hiciera raro si no hubiera visto la versión original y parte de la versión en inglés, ya que en estas los bastones hablan de forma normal. Each class card belongs to its own class. That is, it channels a heroic spirit with unique traits and abilities, and each spirit has Mientras que en la versión en español el efecto es más que perceptible. La clase, que representa a héroes espirituales con características similares, así como las armas que simbolizan su poder. Pero pues no se me hacía raro tomando en cuenta que los bastones parecen más un gadget que un artefacto mágico en realidad. Este es el primer doblaje de la plataforma de una animación para adultos, digo el primero porque pues en algún momento comentaron que traerían más contenido de este tipo. Dejando de lado si es algo explícito o no el contenido per se, lo que más me llamaba la atención era cómo iban a abordar el doblaje. Y es que pienso que solo había dos maneras, o dedicarse a calcar la versión original o meterle mano y hacer parte de los esfuerzos para que se terminara por ver o escuchar lo más natural posible. Afortunadamente fue la segunda opción, y es que sí, todos los gemidos y o expresiones están dobladas, pero en algún momento en las versiones originales, todo se convierte en un festival de gemidos sin mucho sentido, y se termina descuidando o parece que termina por darse poca importancia a la sincronización de labios en esos casos. El doblaje en ese sentido hace lo suyo y termina por preocuparse bastante por ese último aspecto, pero es que además para darle más naturalidad a ciertas escenas se agregan diálogos, los cuales no quedan desatinados o algo así. De hecho, pues es lo que termina por hacer que no todo se vuelva únicamente un festival de gemidos. Siendo ese, al menos en mi opinión, el acierto más grande, que el contenido se siente mucho más natural que la versión original. Digo, depende del usuario si decide verlo así o no, pero sin duda termina por ser un buen tratamiento al material que deja con la expectativa de qué se podría hacer después con más obras de la misma índole. Al igual que con Fate Calate, este doblaje fue anunciado en el evento de lanzamiento de la versión final, y es que tiene el punto quizás más interesante, que es que demuestra parte de la calidad de los doblajes de la plataforma alcanzados al menos hasta ese punto.
No digo que todos los demás tengan grandes defectos, pero es notorio que si decides escuchar cosas como por ejemplo Amnesia, quizás te topes con algunos cuantos sonidos de fondo o estática, cosa que ocurría en momentos con Supersónico y también algunos otros. En ese sentido, el doblaje de Quasar of Stigmata tenía una presentación impecable en los primeros capítulos y en general en una buena parte del doblaje. No había prácticamente ningún desperfecto técnico, al menos en el sentido de que la calidad de audio se escuchara más baja, alguna otra cosa o algo así. Al igual que con Eternity, sí, todas las expresiones están dobladas, o al menos yo no noté que ninguna se quedara en japonés. Diría que quien se lleva el doblaje es Katya, por la dualidad que tiene entre ser esta chica aparentemente dulce y pues su verdadera personalidad. Con respecto al doblaje, me agradó bastante el hecho de que la forma de referirse a Hana se quede como perra desde su primera aparición. ¿De verdad que eres una degenerada? Una perra en celo. Yo no soy... Y que en general el doblaje no lo suavice. A ver, si bien había dicho que la presentación del doblaje era impecable, lo cierto es que termina por tener algunas cosas raras, como que en el capítulo 9 en la escena de la cena, un diálogo se intercambia entre dos personajes, ya quien habla es uno y al que se le mueven los labios es otro. Ay, Sasha, límpiate, tienes crema. Oye, Sasha, creo que tienes crema en la cara. Prácticamente todos los doblajes de Anime Onegai siguen a la versión japonesa, y diría que a veces se le sigue demasiado, o bueno, en momentos en los que para mí llega a quedar algo raro. Por ejemplo, cuando conocemos a Elizabeth, esta le dice a su maestro así en español, maestro, pero por alguna razón en este capítulo deciden decirle master, o bueno, decide decirle master. Deambulando por los terrenos de la escuela. No quiero que pelees contra él sin mi permiso, ¿entendido, Lizzie? Yes, Master. Es porque es igual a la versión original. Y es que pienso que en ese momento, y otros en particular de los doblajes, no hubiera estado mal que se apelara por seguir a lo que ya se había establecido antes y no tanto al material original. Por mucho uno de los doblajes más divertidos de la plataforma, y es que se termina utilizando de una forma bastante mesurada el hecho de que en la serie no pasa realmente nada en los capítulos. Bueno, en realidad sí pasan cosas bastante comunes que las protagonistas terminan convirtiendo en toda una aventura, cuando tampoco lo es tanto. Y es que en un primer momento creí que ese doblaje iba a tener un tratamiento parecido al de Komi no puede comunicarse en Netflix, en donde la serie termina por estar atascada de referencias a más no poder. Digo, desde el primer capítulo ya hacían una referencia a Luis Miguel. ¿Pero por qué será? ¿Lo investigamos? ¿Al sol solecito? ¡Oh, a Luis Miguel! ¡Ambos son soles! Pero para mi sorpresa no termina siendo así, y lo que mejor hace el doblaje es meter referencias en puntos muy específicos, al punto de que se sienten parte de la versión original, como esta de Sailor Moon. ¿Y esa pausa por qué? Oye, Yuzu, ¿y si dices algo energético? ¿Energético? ¡Quiero Lunar Acción! ¿Eres Sailor Moon? ¡Te salió idéntico! Si pudiera definir lo que más me gustó es que precisamente el doblaje no decide modificar el guión de una manera drástica para meter referencias y demás a la fuerza o que se prestaran para ello, sino que decide mejor mantener la integridad de la versión original, la cual recae en la interacción de las tres protagonistas, sí, agregando algunas referencias y regionalidades, pero no es algo que resulta particularmente disruptivo o llegue a sentirse como algo ajeno. Ya había comentado que el doblaje de Yu Yu Shiki era uno de los más divertidos de la plataforma, pero al menos para mí se termina por ser mi favorito, y es que en primera, la voz de la niña ratotepiana me pareció muy atinada. En algunos comentarios había leído que para este papel la actriz original usaba una especie de filtro de voz, el cual al menos yo en la versión en español no llego a detectar. En primera, algo que me agradó bastante es que la voz de Mahiro fuera interpretado por un chico y no por una mujer. Personalmente, porque si se hubiera tomado esa decisión, pienso que se hubiera seguido a la versión japonesa, y el hecho de que hable tan agudo pues no hubiera terminado de encantarme. Un punto que me gustó bastante es que cada personaje tiene su propia muletilla, la cual existe en la versión original, pero pues al ser palabras las cuales técnicamente no existen, me quedo con la de Nyaruko, la cual pasó de ser Yaplan a ser Trapatán. ¡Que te vayas! Y es que como ya es costumbre en los doblajes de la plataforma, ese termina por tener varias referencias, como esta al equipo Rocket. Nyaruko. Aún no he tenido la oportunidad de mostrártelo, ¿sí? Así que prepárate para los problemas y más vale que temas. Déjame mostrarte. O incluso a Kimetsu no Yaiba en capítulos más adelante. Fuego. Primera postura. Respiración de agua. Tercera postura. Y me las vas a pagar. Dejen de ser tan otakus y ya vayan a clase. Por mucho, la dinámica de los personajes se prestaba para ello, y bueno, termina por tener algunas cosas raras como un error de sincronización de labios al principio del capítulo 2.
Aunque un diálogo vaya un poco adelantado con respecto a la versión original, pero terminan por ser detalles que no se repiten, al menos en los capítulos que vi, solo son contados. Quizás el punto que más conflicto me causa es que, como mencionaba con Quasar of Stigmata, muchas veces se sigue la versión japonesa cuando pareciera que no va a ser tanto así. Por ejemplo, Magiro en la versión original es interpretado por una mujer, mientras que en el doblaje decidieron ponerle la voz de un chico, pero a Hasuta decidieron ponerle la voz de una mujer, como en la versión original. Desconozco si en el resto de la serie se juegue con esa idea, pero pienso que ponerle una voz de chico hubiera quedado un poco más acorde, tomando en cuenta lo que se hizo con Magiro, pero lejos de eso, el doblaje es probablemente el que más me ha gustado hasta ahora de la plataforma. Yo sé que hicieron falta muchos doblajes porque pues estos solo son 5 puestos de todos los que tiene la plataforma, pero lo cierto es que este no será el último video sobre los doblajes de la misma. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.